No se me olvidará, eran unas navidades, sobre las 2:30, 3, ya hora tarde para comer. Yo estaba en Medjugorje pasando unos días en una casa de espiritualidad muy grande que tiene forma de castillo, construida por un matrimonio muy buenos, un empresario canadiense que se había convertido, y Patrick y Nancy. Y estaba pasando unos días ahí de descanso, el 27, 28 de diciembre, unos días ahí que siempre en las parroquias hay relativamente poco trabajo. En esa casa van muchos grupos de peregrinos que visitan Medjugorje y van ahí a escuchar la historia de Patrick y de Nancy, les cuentan un poco cómo ha sido su conversión, lo que la Virgen ha hecho en sus corazones, y es muy bonito, pasan muchos grupos, y siempre hay voluntarios que se quedan a vivir en esa casa también para atender los grupos de peregrinos que pasan. Yo aquel día había ido al santuario, había estado rezando y volvía un poco hambriento a casa, esperando, que ya era un poco tarde, que me hubieran esperado para comer, pero lo cierto es que no habían ni empezado porque había muchísimos grupos ese día. Tantos grupos que la hora de la comida se retrasaba, los voluntarios no daban abasto, todos cansados, tratando de atender a todo el mundo, pero venían más grupos y más grupos, eran las 3, eran las 4 y todavía no habíamos comido, lo cual en España es tarde, pero allí mucho más todavía. Y cuando ya por fin a las 4:30 conseguimos quedarnos tranquilos, hicieron unos espaguetis, estábamos sentados a la mesa a punto de comer, yo me moría de hambre, pues de repente se abre la puerta del comedorcito donde estábamos y aparece un tipo bajito, con una cámara aquí colgada, el típico turista despistado, inoportunísimo. Yo le miré y le asesiné con mi mirada, y creo que casi todos los que estábamos ahí también. Pero Nancy, la dueña de aquello, se puso en pie y rápidamente fue a la puerta, dijo: pasa, pasa. El pobre no estaba despistado y no sabía dónde se estaba metiendo. Siéntate, ¿quieres comer con nosotros? El otro: no, yo no sé dónde estoy y tal, siéntate, ponerle algo, una Coca-Cola, ¿quieres un vaso de agua? ¿Quieres algo? El pobre, yo le miraba a la pobre y decía: pero ¿qué le pasa con este chico que le despida? Que tenemos ganas de comer, que se están enfriando los espaguetis. Bueno, ya por fin se fue. Cerró la puerta y nos miró y dijo: ¿sabéis quién era? Yo no había identificado que fuera. ¿No os habéis dado cuenta quién era este hombre? ¿No lo habéis visto? Nadie había visto nada, claro. Y ya nos mira y dice: pero era Jesucristo, ¿no lo habéis visto? Era Jesucristo. Y yo me moría de vergüenza porque lo último que se me hubiera pasado por la cabeza era que aquel pesado que me estaban enfriando los espaguetis era Jesucristo. Pero es lo que dice el Señor en el Evangelio: tuve hambre, me disteis de comer, estaba peregrino y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis. Y realmente es que no es tan sencillo, ¿verdad?, descubrir a Jesucristo en los demás. Y ellos dicen: ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo? Sí, yo no. Y dice: cuando lo hicisteis a uno de estos, mis pequeños. Y los otros, los de la izquierda, pues lo mismo. Tuve hambre, no me disteis de comer, no me disteis de beber, no me vestisteis. ¿Pero cuándo no hicimos eso? Dice: pues cuando lo hicisteis con uno de estos, mis pequeños. ¿No te diste cuenta? Respuesta: pues no me di cuenta. La verdad, que es difícil darse cuenta de que Jesucristo está en los demás. Nos cuesta muchísimo. Yo por lo menos es que ni se me pasó por la cabeza, y era el cura del grupo ahí, solo era yo de cura, y digo: madre mía, qué vergüenza, qué mal he quedado. Que no me haya dado cuenta de que un tipo despistado en un país extranjero, con un idioma que no es el suyo, que entra en un sitio, es Jesucristo, que necesita consuelo y cariño y cuidado. Y no lo había visto porque estaba yo con mis espaguetis ahí que se estaban enfriando. ¿Cómo nos cuesta? Pero dice el Señor que es la clave. O sea, lo que dice el Evangelio es que cuando venga Él al final de los tiempos, se sentará, se reunirán todas las naciones y empezará a separar. Y el criterio va a ser cómo nos hemos tratado, cómo nos hemos querido, cómo nos hemos servido. No va de otras cosas. Esto es, San Juan de la Cruz luego escribirá: al atardecer de la vida nos examinarán del amor. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer a Cristo en los demás, servir a Cristo en los demás? Pienso que hay dos obstáculos: el ensimismamiento y la obcecación. El ensimismamiento, como dice su propio nombre, es el vivir en uno mismo, porque estamos en nuestras cosas.
Lo que os decía de los espaguetis, yo estoy en mi historia, estoy en mi mundo, estoy en mis movidas, estoy en mis cosas y me cuesta salir de ellas. Tengo mi obsesión, tengo mis prejuicios, tengo mis rollos y no hay forma humana de que me saquen de ahí. A veces es ridículo, ¿no? Como el chiste ese que decía, pues ¿sabes qué pasa, hijo? Que se ha muerto mi madre. Y el otro decía, vaya, ¿qué día llevas? A ti se te muere la madre, a mí se me rompe el móvil. O sea, dices, bueno, ¿no te das cuenta? Estás en tu cosa y no te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Pues no nos damos cuenta. Tenemos nuestras historias. Y puedes tener ahí a alguien que es que lo necesita de verdad, que no tiene que estar llorando. Y además, como somos especialistas, siglo XXI, la cultura de la imagen en tener buena cara, en poner buenísima cara, pues si no te das cuenta, si no miras bien, no te das cuenta, claro. Pero lo puedes tener a Jesucristo sufriendo a tu lado y no lo veo. No lo veo porque estoy pendiente del partido de esta tarde. O porque llego tarde a no sé dónde. O porque estoy enfadado porque fulanito me dijo el otro día que no sé qué. Y como estoy en eso, no me doy cuenta que tengo a Jesucristo a mi lado. Tuve hambre, no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Estaba desnudo, no me vestisteis. Pero ¿cuándo hicimos eso? Cuando no lo hicisteis con uno de estos. ¿No te diste cuenta que era yo? Pues no me di cuenta, porque estaba en mi mundo. Y el ensimismamiento hay que pedirle al Señor que a cambio nos dé como la gracia de la circunspección, o sea, la capacidad de mirar a nuestro alrededor, de mirarnos, de parar un poco, echar el freno, Madaleno, mira al que tienes delante, porque a lo mejor resulta que lo peor que puedes hacer en ese momento es hacerle ese comentario jocoso. Es decirle esa pequeña impertinencia. Porque a lo mejor, si te fijas un poquito más, verás que tiene el corazón roto y que tienes que consolarle y no más bien cargarle más con mis cosas o con tus cosas. Circunspección, de mirar un poco a nuestro alrededor. ¿Qué pasa, Dios mío, a mi alrededor? ¿Dónde me estás pidiendo ayuda? En mis hermanos. Y luego, la obcecación, porque a veces que sí, que realmente vivimos pendientes de Dios, ¿no? Y hombre, estamos aquí en misa, vamos a comulgar, estamos escuchando la palabra de Dios, pues hombre, uno sale y dice, yo quiero servir a Jesucristo, quiero ser santo, quiero estar, ¿no? Quiero obedecer su voluntad y seguir sus mandamientos, perfecto. Pero claro, tiene que ser Cristo como yo quiera. Cristo como yo me he figurado que es Cristo. Por ejemplo, tantos que tenéis y que tenemos, gracias a Dios, la sensibilidad de decir, hay que cuidar a Jesucristo en el sagrario, ¿no? O hay que cuidar a Jesucristo en la custodia. Entonces ponemos el Santísimo y entonces como está ahí Jesucristo, pones velas, pones flores, pones incienso, le cantamos canciones y es que es muy bonito porque está ahí el Señor. Sí, pero es que el Señor no está solo como a ti te parece, sino que también está como a ti no te parece, porque a veces está de una forma que no esperabas, porque es desagradable. Jesucristo a veces es muy feo. Jesucristo a veces, en mis hermanos, en tus hermanos, es muy desagradable. Lo dice Isaías, en los cánticos del siervo, al final del libro del profeta Isaías, dice, tan desfigurado tenía el rostro que no parecía humano y que era alguien ante quien se vuelve el rostro de lo feo, de lo desagradable que era. Y es verdad, Jesucristo en la cruz era muy desagradable. Tenía, bueno, la cabeza completamente cubierta de sangre de la corona, la nariz rota porque se había caído 3 veces, los pómulos ensangrentados de las bofetadas y de los golpetazos. Era muy desagradable. Y entonces a veces, cuando el que tengo delante es desagradable, no me agrada, porque no piensa como yo, porque me ha hecho una faena, porque no está en mis gustos, porque no es de mi grupo, porque tiene opiniones políticas distintas, contrarias, porque, no sé, ha fastidiado a alguien que tal, porque me ha criticado, porque me hizo sufrir otras veces. Entonces, cuando no me agrada, ya no es Cristo. Ese ya no es Cristo. Al Señor en el sagrario le voy a atender muy bien, a las enfermitas del Cotolengo maravillosamente bien, pero a este no. A este hay que machacarle porque me cae mal, porque me ha hecho no sé qué, y al del otro y al de más allá. Me contaba
Me acuerdo de un sacerdote que en su parroquia tenían la casa de Don Orione. Don Orione es una casa donde van para la rehabilitación muchos adictos de muchas cosas, y son normalmente pues gente muy deteriorada humanamente, muy rudos, muy desagradables, con ademanes a veces muy bruscos, y decía el pobre, dice, no, claro, para atender a los niños síndrome de Down, que son maravillosos, todo el mundo quiere, pero claro, atender a Jesucristo en estos, que son a veces tan feos, tan desagradables, tan brutos, ahí no quiere nadie, pero Cristo está también en ellos. Y la obcecación es ese síndrome por el cual Jesucristo tiene que ser como a mí me gusta que sea. Pues no. Cristo a veces es desagradable. Se presenta en una apariencia de mis hermanos que no me gustan, que no me caen bien, que no me agradan, etcétera, ¿no? Y ser capaces de servirle ahí, pues es cumplir el Evangelio. Estaba desnudo y me vestisteis. Y los seres humanos desnudos realmente somos muy feos, la verdad, ¿eh? Entonces, no sé, pedirle al Señor como que nos demos cuenta, porque es que es el juicio universal, o sea, es lo que nos va a pasar al final. ¿Sí? Ya conocéis aquella anécdota de Madre Teresa cuando un periodista, ya estaba siendo muy famoso, un periodista de la revista Times, no sé cuál revista, voló para estar con ella y hacer un reportaje un día en la vida de Madre Teresa de Calcuta, y estuvo con ella todo el día, desde las 5 de la mañana rezando en la capilla y luego por las calles, rescatando a los leprosos, los agujeros más horribles, limpiando, cuidando a alguien que se enfermaba, el otro que se moría, dando de comer a un señor que el pobre tal, y era todo así. Y cuando terminaba el periodista terminó el día, estaba consternado, decía, madre mía, madre, yo esto no lo haría ni por todo el oro del mundo. Y Madre Teresa le contestó, y dice, no, yo tampoco. Yo no lo hago por el oro del mundo, yo lo hago por las 5 palabras. Y el periodista, ¿qué 5 palabras? Las 5 palabras, las 5 palabras del Evangelio. ¿Y qué palabras son esas? Las 5 palabras, a mí me lo hicisteis. Por eso lo hago yo. Porque cada vez que se lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. O sea, así que pedirle al Señor, no sé, ahora que tenemos aquí también a la Virgen Milagrosa y estamos en el tercer día del Triduo, mañana es la fiesta, pues en el centenario, bueno, pues pedirle a la Virgen que haga el milagro de darnos por lo que más queramos un corazón grande, para querernos, para tratarnos bien, para cuidarnos, para tratar bien al que me cae mal, al que no piensa como yo, al que es distinto de mí, para querernos muchísimo. Y poder escuchar de labios del Señor, como dice el Evangelio, venid vosotros, benditos de mi Padre, que tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo, me vestisteis en la cárcel, preso, me vinisteis a verme. Que la Virgen María nos conceda ese corazón enorme para poder querernos, que así sea.